Por lo general, yo no espero mucho de las historias que se cuentan en un crossover. Esto porque casi nunca impactan de forma directa en sus respectivas obras y personajes. En su mayoría los dejan como eventos no canónicos o como sucesos que nunca más volverán a ser mencionados. Ahora imagina si en lugar de un crossover común y corriente lo que tenemos es una colaboración entre un gacha y un anime. Obviamente mis expectativas no iban a ser altas, más aún considerando el fiasco que fue la historia que nos entregaron con la colaboración entre Fate W y Honkai Star Rail. El cine mudo que metieron allí para no pagarle más de lo necesario a los sellos fue una basura. Y qué decir de los escenarios, ni siquiera se tomaron la molestia de diseñar algo nuevo, solo reciclaron los mapas de Amphoreus y Colonia Penal. Cada vez que recuerdo el meme de Britannia me da tanto risa como coraje, porque de verdad es que fueron demasiado vagos. Entonces, cuando escuché que Wuwa iba a colaborar con Cyberpunk Edge Runners, lo único que me emocionó fue saber que podríamos jugar con Lucy y Rebecca, pero de la historia no esperaba nada. Qué equivocado estaba. Porque la verdad es que resultó siendo todo lo contrario. La historia fue lo mejor de la colaboración y vaya que logró tocarme el corazón, igual que el anime en su momento. A diferencia de otros crossovers donde suelen inventarse historias aburridas y que no causan ningún impacto en los personajes que las protagonizan, con Cyberpunk decidieron arriesgarse un poco. Y lo que vimos aquí podríamos considerarlo como una especie de epílogo para el personaje de Lucy. La historia toma lugar tiempo después del final de Edge Runners, después de la muerte de David y del viaje que Lucy hizo a la luna. Producto de haber perdido a todos sus amigos y a la persona que más amaba, Lucy se encontraba viviendo una situación muy desesperante. Todas las noches revivía la misma pesadilla una y otra vez, una pesadilla en la que Adam Smasher asesinaba a todos sus amigos. Esto la lleva a pedirle ayuda a Misty, un personaje de Cyberpunk 2077, quien a través de una holollamada le pide que se relaje y piense en sus recuerdos más queridos. Lucy visualiza a David, quien le da su mano y la lleva a pasear por la luna, algo así como lo que vimos en el capítulo 2 del anime. De hecho, vamos a ver muchas referencias a lo largo de esta colaboración. En principio, este pequeño viaje, esta pequeña visión, sirvió para calmar a Lucy, pero cuando su sueño volvió a convertirse en la pesadilla de siempre, por alguna razón que se desconoce, la pesadilla se conectó con el universo de Wuthering Waves. Antes de continuar, y dado que lo que me interesa es hablarles sobre lo que tiene que ver con Cyberpunk, en este video no me voy a poner a explicarles cómo funciona el mundo de Wuwa. Ese juego maneja conceptos muy enredados y complejos, y honestamente no es necesario entenderlos. Lo único que tienen que saber es que Lucy se conectó con ese universo a través de sus sueños, y que al llegar allí despertó un poder propio de los habitantes de ese lugar. Entonces, tras caer en la pesadilla, Lucy no entiende muy bien lo que está sucediendo, porque ya no parece un simple sueño, se siente bastante real, sobre todo porque tanto David como Rebecca siguen con vida. En esta pesadilla, David se sacrifica para protegerla de Smasher, y con la ayuda del protagonista de Wuwa logran escapar al mundo real de su universo. Esto porque se encontraban en la somnolencia, que es donde convergen los sueños de ese universo y a donde cualquier personaje del Wuwa puede entrar y salir cuando quiera. El tema con esto es que la amenaza que se nos plantea en esta historia es que los sueños de Lucy se pueden hacer realidad incluso fuera de la somnolencia, y si no detienen a Smasher, este podría destruir el mundo. Claro, si Lucy muere, Smasher también lo haría, ya que este loco es producto de su imaginación, es la representación de sus mayores miedos, pero como la idea no es dejarla morir, todo el mundo busca otra solución, y esa solución consiste en encontrar todos los fragmentos de un objeto llamado Banda de Sueños. La banda de sueños es el símbolo de los Edge Runners, es el recuerdo que Lucy tiene de David, y así como Smasher representa sus mayores miedos, David es la personificación de su felicidad. Reunir los fragmentos es igual a superar sus miedos, y esto, aunque parece fácil, no lo es, porque Lucy quedó devastada tras la muerte de David. Incluso cuando fue a la luna se veía súper deprimida, tal como vimos en el anime, y como se nos muestra al inicio de esta historia, cuando recurre a la ayuda de Misty, su habitación estaba llena de pastillas, probablemente las usaba para poder dormir. Es debido a esta situación que Lucy no se ve muy entusiasmada cuando le dicen que si reúne los fragmentos podrá volver a ver a David. Ella sabe que nada de lo que haga lo va a traer de regreso. Y aunque Rebecca se muestre positiva, porque es importante mencionar esto, en esta historia Rebecca funciona como una especie de soporte para Lucy, a la albina ya no parece importarle nada. Al menos así es hasta que entiende que sus problemas podrían causarle la muerte a más personas inocentes. Esto lo entiende tras espiar al protagonista, cuando hablan de que ella es quien le da poder a Smasher y que si muriera podría ponerle fin a ese problema.
Toda esta trama es importante para el desarrollo de Lucy porque ella carga con la culpa de haber sido la responsable de que tanto David como Rebecca mueran al final de Edge Runners. Recordemos que ellos fueron a Arasaka con la única intención de rescatarla, producto de sus imprudencias al tratar de proteger a David. Es un conflicto que tiene mucha coherencia con el personaje y se nota que el señor Stibor, guionista de Edge Runners y supervisor de esta colaboración, sí se tomó las cosas en serio. Uno de los mejores momentos de la colaboración es cuando visitamos el departamento donde vivían David y Lucy. En ese lugar, la albina se muestra muy nostálgica y también muy melancólica. Nos cuenta que cuando se fueron a vivir allí dejó de fumar. Habla sobre los días en los que David se la pasaba mirando el televisor en modo automático, nos cuenta la historia de Gloria y al igual que en el anime cuando vieron el anuncio de los viajes a la luna, nos dice que los billetes no eran tan caros como pensaban. Un punto importante de esta charla es cuando menciona su sueño de ir a la luna. Cómo David se esforzó por cumplir ese sueño, cómo le prometió que irían juntos pero al final no fue así, y esa promesa incumplida le pesa y mucho. Para Lucy, David era alguien muy bueno, alguien especial, pero en esa ciudad solo hay una manera de convertirse en leyenda: morir. Aquí es cuando, al más puro estilo de Blade Runner 2049, aparece frente a ella un holograma gigante de David. En esta parte Lucy menciona que al final sí fue a la luna, pero lo hizo sola, y le dice a este David que ese lugar se sintió muy tranquilo sin él. Lo que se hizo con Lucy en esta parte de la historia me encantó. Súmale a eso que también le reveló al protagonista que Rebecca ya estaba muerta y que la chica que había conocido no era más que un fantasma creado por sus recuerdos. Pero claro, este fantasma tenía su propia conciencia y cuando Lucy parecía estar en su peor momento, cuando había sido muy afectada por el smasher de sus pesadillas, al punto de revelarle a todos que ya lo había vencido en otras ocasiones solo para volver a soñar lo mismo al día siguiente, esta Rebecca le dice que ya sabía que estaba muerta, desde el principio lo sabía. La gente muere, pero lo que importa no es el momento en el que eso sucede, lo que importa es que cuando eso pase, no sea en vano. Ella sabía dónde se metió cuando decidió llevar a David a la torre de Arasaka. Ellos ya se fueron, nada cambiará eso, pero si están en sus sueños es porque sigue recordándolos, porque les faltó decirles algo y más importante, porque sigue viva. Este momento fue hermoso, obviamente la Rebecca original no le habría dicho estas palabras, en el anime no es que fueran muy unidas que digamos, pero ese es el punto, que todos estos personajes, tanto David como Rebecca, como el propio Smasher, fueron creados por Lucy, por sus recuerdos, así es como ella los veía, como los percibía, y es por eso que esta Rebecca es mucho más comprensiva con su situación. Por eso se lamentaba un poco más por la muerte de Pilar, que no es que la original no lo hiciera, pero había ciertas diferencias en la manera en la que lidiaban con esto. Ya para terminar con su discurso, Rebecca le dice que solo están en un sueño, y sin importar lo asquerosa que sea su realidad, tiene que despertar y afrontarla, aunque ellos ya no estén allí. Para este punto solo les faltaba reunir un fragmento de la banda de sueños, y este se encontraba en lo más profundo de la mente de Lucy, en el lugar donde se encontraban sus recuerdos más valiosos y, como no, dicho lugar estaba representado por la luna. Allí tendríamos la batalla final contra Smasher, y con la ayuda de todos, Lucy completaría el símbolo de los Edge Runners, dándonos una escena espectacular que les dejaré en pantalla. Que me tiro platita, weón. Los Edge Runners. ¡Fua! Me atrapaste. Me atrapaste. La forma en la que explota la canción cuando aparece David es magnífica. Encima se llama To Hold You on the Moon, para sostenerte en la luna. Estuvo todo muy bien pensado. Y con la banda de sueños, derrotar a Smasher fue un juego de niños. Y tras haber conquistado sus mayores miedos, Lucy tiene la oportunidad de pasar un momento con esta versión de David. Perdón por no ir juntos a la luna. Ese fue el último mensaje que David le dejó. Y en este sueño fue capaz de cumplir con esa promesa, pudieron estar juntos en la luna. Sin embargo, y siguiendo con la prodigiosa escritura de esta historia, por más bonito que fuera este momento y por más que nos hayan puesto I really want to stay at your house, la cosa es que esto no dejaba de ser un sueño, y David lo sabía. Él no era el real, no era el verdadero, solo era un fantasma del que Lucy aún no era capaz de desprenderse. Un fantasma que seguía existiendo porque Lucy tenía muchas cosas que decirle. Una de ellas es que al final sí cumplió su sueño y aunque lo hizo sola, en esa luna que visitó la luz del sol brillaba más que en cualquier neurodanza. Por un momento Lucy trata de fingir que todo está bien, que ahora que pudo reunirse con David todo sería felicidad, pero
Esta versión de David le recuerda que no es real, le pide que despierte y le dice que ya no necesita escuchar las palabras de un fantasma, ya no más. David la abraza y desaparece antes de que Lucy pueda avisarlo, pero aunque no logró hacer eso, para la desgracia de todos los que vimos esta historia, al menos pudo recibir un último mensaje de este personaje. Como tal, no se nos dice qué fue lo que le dijo al final, pero por el movimiento de sus labios podemos intuir que le dijo que la amaba. Como siempre, Cyberpunk haciéndonos llorar con estos momentos, y tras la partida de David, Rebecca también se desvanecería, no sin antes abrazar a Lucy. Aunque no fuera más que un sueño, me alegro de haberlos visto una vez más. Así es como Lucy se despide de sus amigos. Y tras esto, la amenaza que se cernía sobre el mundo de Wuthering Waves desaparecería por completo. O bueno, no realmente, porque Lucy tiene que quedarse un tiempo hasta que arregle todo su desastre. Una vez termina de solucionar estas cosas, le ofrecen quedarse, pero elige regresar a su mundo. Debe enfrentar la realidad. Antes de irse nos entrega una fotografía, y si bien dudó un poco antes de atravesar la puerta que la llevaría de regreso a su casa, tras ser empujada por los espíritus de sus amigos, no dudaría más. Al final de la historia, Lucy despierta en su casa. Misty le pregunta si se siente mejor, y aunque no recuerda del todo su sueño, sabe que fue uno bueno. Mira que yo no esperaba nada de esta colaboración en términos de historia, pero terminó siendo uno de los mejores crossovers que he visto. Es verdad que Lucy olvidó gran parte de lo que vivió en Solaris, pero el hecho de que sea capaz de volver a conciliar el sueño, de que ya no vuelva a tener pesadillas que involucren la muerte de sus amigos, es algo importantísimo para el personaje. No fue un simple viaje, fue algo que le cambió la vida por completo. Entendamos que para Lucy la muerte de David fue extremadamente difícil de superar, y el hecho de que la banda de sueños estuviera representada por el símbolo de los Edge Runners me pareció espectacular, más aún cuando consideramos que ese era el símbolo de su chaqueta, una chaqueta que le había pertenecido a su madre y que al final de la historia terminó quedándose Falco y no ella, porque no tenía la fortaleza mental para quedarse con algo que le recordara de forma tan directa a la persona que más había amado en su vida. Por eso me gustó que en la colaboración tuviera que completar ese símbolo para poder reencontrarse con David. Ya en cuanto a Guwa se refiere, me gustó que desde el juego entendieran que el protagonismo debía ser de los personajes de la colaboración. Lucy es la protagonista de esta historia. Los personajes del Guwa solo actúan como soporte y casi ni aparecen, cosa que se agradece la verdad. No porque odie a los personajes del Guwa, sino porque se aprovechó este espacio para cerrar con broche de oro la historia de Lucy. Podríamos considerar esto como el capítulo 11 de Edge Runners. Incluso algunos se adelantaron a los hechos y dieron por sentado que esto era canon, cuando en realidad el autor, el señor Stewart, tuvo que salir a aclarar que él nunca dijo que fuera canon, pero tampoco dijo que no lo fuera. Que tiene sentido, porque no deja de ser una colaboración con un gacha. Sin embargo, y desde mi punto de vista, yo creo que sí podemos considerar esta historia como canon, al menos lo que involucra a Lucy. Ya sobre las cosas que ocurren con el Guwa y el cambio de realidad, cambio de universo, pues eso no, pero lo de ella batallando contra sus miedos, resolviendo sus asuntos pendientes, eso sí lo podemos considerar canon. Porque era necesario que Lucy enfrentara esa realidad, esa en la que ya no puede estar con David. Es como le dijo Rebecca, ellos ya se fueron, pero ella sigue con vida y eso es lo que importa. A David no le importó morir porque sabía que con su muerte podía salvarla, por eso murió con una sonrisa, y aunque Lucy se olvidó de su sueño, el recuerdo de que estuvo en la luna junto a David siempre estará en esa fotografía que nos entregó antes de volver a su mundo. Y con eso ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.